Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este segundo acto. Hasta este año, anteriormente era el primer acto del febrero republicano de la primera a la tercera, pero este año es la segunda parte de este evento. Fue porque hemos hecho, como sabéis, el febrero republicano en Barrios esta semana anterior. Entonces, pues muchas gracias por haber venido, y este año será Pura Sánchez, la escritora Pura Sánchez, quien nos ofrezca unas palabras homenaje, reconocimiento al republicanismo laico español, a las personas que dieron lo mejor de sí para que, bueno, pues esas ideas hayan ido avanzando y persistan hasta el día de hoy. Como ya vamos a regular el tiempo, le cedo la palabra a Pura Sánchez. Buenas tardes. Yo voy a estar más cómoda que vosotras, creo. El problema es cuando quiero hacer otras cosas, pero muchas gracias en primer lugar a las amigas y amigos del Febrero Republicano. Creo que ya lo que me faltaba por hacer en este Febrero Republicano era esto, y ya lo voy a hacer este año, o sea que ya está. Verdaderamente para mí es emocionante estar aquí hoy delante del monumento de Castelar, y estar también en este paseo que se llama de Luis Cernuda. Yo, que he sido toda mi vida profesora de lengua y literatura, pues la verdad es que Luis Cernuda también fue un republicano que murió en el exilio y que siguió el camino de tantas personas, de tantos republicanos y tantas republicanas que tomaron partido por una sociedad, por construir una sociedad diferente, y lo pagaron muy caro, muchos con su vida y desde luego con el desarraigo. Yo quiero hablar esta tarde, porque siempre Miguel me dice que haga lo que quiera, entonces digo, bueno, pues hoy, este año, se acaban de cumplir los 100 años de la muerte de otro republicano. Se acaban de cumplir en enero los 100 años de la muerte de don Benito Pérez Galdós. Y yo he querido dedicar este homenaje a los republicanos y a las republicanas, lo he querido dedicar a su figura. Y precisamente porque se cumplen 100 años, vamos a escuchar hablar de este escritor, de este periodista, vamos a escuchar hablar de este republicano, al que se le compara siempre con Cervantes, pero al que luego después, tanto en vida como mucho tiempo después, se le negó el pan y la sal, ¿no? Por eso me parece a mí que es interesante dedicar una loa en memoria de don Benito Pérez Galdós. Don Benito Pérez Galdós tiene, digamos, tres aspectos muy interesantes, y todo su trabajo de escritor, de periodista, de político, fue en pro de las ideas republicanas, ¿no? Como periodista, esta actividad don Benito la hizo y la desarrolló desde el principio, desde su llegada a Madrid, donde su familia lo había mandado para que estudiara Derecho. En fin, mucho Derecho no estudió, no fue mucho precisamente a la universidad, porque a él lo que le interesaba era los artículos que daban cuenta de lo que pasaba en la vida cotidiana del Madrid de la época. Y precisamente ahí es donde él empieza a mirar la vida cotidiana, que luego hará de ello materia novelable. En esta actividad de periodista es donde se interesa también por la vida política, ¿no? Y de hecho él va a París en un primer viaje que hace a París en el año 1867. Va a París en busca para ser corresponsal de la Exposición Universal, y se vuelve cargado de libros de Balzac y de libros de Dickens, que eran los libros que luego a él le sirvieron para su desarrollo literario y en quien él se fijaba, a quien él tomaba como modelo. Y precisamente en su segundo viaje a París, de vuelta en el barco que lo llevaba desde un puerto francés a Canarias, se entera de que ha caído Isabel II, y entonces deja el barco en Alicante, se va a Madrid para empezar a dar cuenta de cómo eran, primero de la llegada de Serrano y Trin, y luego después de cómo eran los trabajos para elaborar la Constitución, ¿no? El Pérez Galdós, escritor, inicia sus trabajos también de una manera muy
y impetuosa, como con el mismo ímpetu creativo que le acompañó toda su vida, y precisamente su primera novela la publica en el año 1870, que es el año en el que muere Becker y es el año en el que llega Amadeo de Saboya también a España para ser un poquito después nombrado rey, ese rey efímero que tuvimos, ¿no? Desde muy joven Galdós había aficionado a los relatos históricos, porque su padre, que era militar, le contaba historias de la Guerra de la Independencia. Y justamente esta afición por los relatos históricos es lo que da como consecuencia la creación realmente de un mosaico histórico que, en mi opinión de lectora y en mi opinión de profesora de literatura tantos años, es inigualable. No hay nada igual en la España contemporánea, desde luego, y en otras épocas de la historia de la literatura, en otras etapas tampoco. Se trata de los episodios nacionales. Son 5 series de episodios, lo que llamamos los episodios nacionales, que abarcan desde las guerras de la independencia hasta la restauración de Alfonso XII. O sea, más de 75 o casi 75 años de la historia del tiempo presente, del tiempo que era el tiempo presente del escritor. Y es muy interesante porque con esos relatos Galdós no solamente cambia el modo de entender la novela histórica, sino que pone de manifiesto algo que después los historiadores, incluso los historiadores contemporáneos, parecen haber olvidado, que es que se puede novelar y se puede escribir sobre la historia del tiempo presente. Parece que hay muchos historiadores y muchos literatos que piensan que hacer novela histórica o hacer un relato histórico hay que esperar a que la historia haya sido, a que ya la realidad no sea, para poder hablar de ella. Precisamente el tratamiento de Galdós, el trabajo de Galdós en ese sentido, abre un camino y demuestra muchas cosas. Bueno, en la década esta de 1868, justamente la de la Revolución Gloriosa, hasta 1878-79, es una década muy agitada en la que tiene lugar pues una revolución que acaba con la monarquía, tiene lugar una medio dictadura, tiene lugar dos golpes de estado, tiene lugar una restauración monárquica en una persona extranjera, otra restauración monárquica en una persona, en los Borbones, en un Borbón, en fin, son justamente los 10 años los que don Benito cimenta su fama literaria. Y quiero leer una cita que es precisamente, en fin, todo este proceso, unido a su proceso político, al que ahora me referiré, hacen que cuando escribe uno de sus últimos episodios nacionales, que lo dedica a Cánovas, en el año 1912, Pérez Galdós diga así. Dice: los dos partidos que se han concordado para turnar pacíficamente en el poder son dos manadas de hombres que no aspiran más que a pastar en el presupuesto. Carecen de ideales, ningún fin elevado les mueve. No mejorarán en lo más mínimo las condiciones de vida de esta infeliz raza pobrísima y analfabeta. Pasarán unos tras otros dejando todo como hoy se halla y llevarán a España a un estado de consunción, que de fijo ha de acabar en muerte. No acometerán ni en el problema religioso, ni en el económico, ni en el educativo. No harán nada más que burocracia pura, caciquismo, estéril trabajo de recomendaciones, favores a los amigotes, legislar sin ninguna eficacia práctica y adelante con los farolitos. Esto es lo que dice don Benito Pérez Galdós en 1912 a la vista de cómo se habían desarrollado los acontecimientos en España en los últimos 50 años. En cuanto al Galdós político, a Galdós realmente cuando dice esto sabía de lo que hablaba, porque él había sido, en fin, era amigo de Sagasta y había sido diputado por el Partido Liberal. Bueno, el desembarco de Galdós en la política fue también muy, en fin, un poquito chocante, porque es verdad que salió elegido diputado, lo eligieron diputado por Guayama en Puerto Rico en el año 1886. Pero luego en las elecciones aquí en España, ya en 1910, se presenta como líder de la conjunción republicano-socialista, precisamente. Estaba formada por Partido Republicano y por el PSOE, que fue una coalición que en esas elecciones obtuvo nada menos que el 10% de los votos. Galdós no se sentía político. Galdós hablaba de que quería apartarse de las luchas por el acta y por la farsa. Y de todas maneras, lo que sí que hizo fue andar en sus trenes, moverse en un tren de tercera
andar conociendo el país, andar conociendo de qué les pasaba a la gente, andar denunciando el caciquismo, denunciando la corrupción y denunciando la inacción. Y es curioso porque esto justamente fue una de las razones, todo este trabajo político unido a su trabajo literario, obviamente fue una de las razones por las que después tuvo que padecer el sinsentido que padeció cuando se le propone, con una comisión muy amplia, se le propone para el Premio Nobel de Literatura. A Galdós se le propuso para el Premio Nobel precisamente en el año 1912, si no recuerdo mal, y entonces aparece... Bueno, Galdós no estaba muy interesado ni en la academia ni en el Premio Nobel de Literatura, pero lo cierto es que los académicos lo estuvieron rechazando durante mucho tiempo. Él se sentía más bien ateneísta, se sentía más cerca de las actividades del Ateneo de Madrid, donde por cierto había conocido también tanto a Leopoldo Alas, Clarín, como a Giner de los Ríos. Y bueno, la academia ninguneó a Galdós todo el tiempo que pudo, hasta que en el 1897 por fin acepta el ingreso y leyó, por cierto, también un discurso memorabilísimo en el que habla de la realidad como materia novelable, ¿no? Yo aquí no me voy a referir a él, pero sí que os animo a que lo encontréis y lo leáis, porque es realmente un tratado de literatura y un tratado de crítica también a la realidad, a la vida que nos rodea. El hecho es que, como decía, a Galdós se le negó el reconocimiento internacional porque hubo una comisión que propuso a Galdós para el Premio Nobel de Literatura, pero las fuerzas más reaccionarias y más conservadoras, precisamente porque lo consideraban republicano y anticlerical, hicieron todo lo posible porque no se lo dieran, y lo consiguieron. Inundaron la Academia Sueca de telegramas y de cartas diciendo que no había que darle a Galdós el premio. A Galdós no se le dio en 1912, no se le dio en 1915, no se le dio en el 16, no se le dio como en última tentativa en 1915, perdón. Y en el 1917, con la guerra mundial en marcha, no se quiso dar el premio, y cuando se propuso después de la Primera Guerra Mundial se pensó que era mejor no entrar en disputas políticas. Sea como fuera, el tema es que en 1919 a Galdós se le hizo un reconocimiento público en Madrid, en el Madrid de la época. Justamente, no sé si la conocen, en el Retiro hay una estatua dedicada a Galdós que se hizo por suscripción popular, y esto es muy importante porque lo que le negaron a Galdós las instituciones, por revolucionario, por liberal, por republicano y por anticlerical, justamente el pueblo de Madrid sí se lo reconoció. Y hay una anécdota que no me resisto a contaros, porque es una anécdota muy, muy tierna, ¿no? Y también un poco trágica. En 1919, cuando se inaugura ese monumento a Galdós en el Retiro, Galdós está ya ciego, y entonces pide que lo aupen para ver con las manos, tratar de enterarse de cómo era ese monumento. La verdad es que murió un poco después, en enero de 1920, en la calle Hilarión en Lava de Madrid, donde vivía, en la madrugada del 4 de enero, y al día siguiente su entierro concitó a 30.000 personas en Madrid, que acompañaron su ataúd hasta el cementerio de la Almudena, en la zona antigua, cuartel segundo B, manzana 3, letra A. Allí descansa don Benito, y allí se dice que fue acompañado primero por gente de mucho relumbrón intelectual, pero después que fueron muchas mujeres, muchas modistas, muchas mujeres de la calle, muchas lavanderas, las que acompañaron silenciosas a don Benito, porque reconocían en él a un autor que había recogido su vida, que había recogido su forma de hablar y de sentir en obras que ellas entendían y en las que se reconocían. Era ya un autor popular a pesar de todo. Veremos a ver si este año, en el que las instituciones indefectiblemente han declarado ya que es año galdosiano, no se apropian de su nombre y, bajo la coartada de ensalzar su figura, no nos lo presentan como un Galdós de mediados, aunque se les llene la boca de compararlo con Cervantes, despojado de su republicanismo, pasando un tupido velo sobre su anticlericalismo y justificando los injustificables manejos de la reacción conservadora para impedir que le dieran el Nobel. Eso es todo, amigos. Larga vida y larga memoria a don Benito Pérez Galdós.
bueno, lo de que yo lleve las flores allí está complicado. Así es que... Es mi nombre lo va a acercar Jorge. Muchas gracias. Así vamos luego los dos en la silla. Miguel. Bueno, pues nada. Cantemos soldados el himno a la vida, y a nuestros acentos el orbe se admire, que nosotros miren los hijos del Cid. Soldados la patria nos llama a la lid, juremos por ella vencer o morir. El mundo vio nunca más noble osadía, no vio nunca un día más grande el valor, que aquel que inflamados nos dimos del fuego, que encima del riego de patria y amor. Soldados la patria nos llama a la lid, juremos por ella vencer o morir. ¡Viva la República! Bueno, pues ya podemos ir ya al aula. El año que viene que cante más gente, hombre. Aquí no va a cantarlo mucha gente, ya ensayo 7.